Bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Encuentro, un espacio para el encuentro con la Palabra de Dios, especialmente con su Evangelio, en compañía de su párroco, Padre Jairo Aguilar, aquí en nuestra parroquia de Betania. Estamos en el año de la justicia en nuestra diócesis de Fontibón. Recordemos, la medida de la justicia es la caridad. Miércoles 28 de octubre, fiesta de San Simón y Judas, apóstoles. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Del Salmo 18. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Leamos un día más, hoy una vez más, y meditemos el Santo Evangelio según San Lucas, hoy en el capítulo 6, versículos 12 al 19. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos, y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestros santos de hoy son, como hemos escuchado, Simón y Judas. El primero llamado Cananeo o Zelota, y el segundo hijo de Santiago, también Tadeo, el cual en la última cena preguntó al Señor acerca de su manifestación, recibiendo del Señor esta respuesta: el que me ame observará mi palabra, y el Padre mío le amará, y vendremos a él y haremos nuestra mansión en él. Etimológicamente, Judas significa honrado, alabanza a Dios, significado de origen hebreo, mientras que Simón significa Dios le oye, también de origen hebreo. Simón pertenecía al grupo formado en Israel de los celotes. Su fin era trabajar duramente contra la invasión romana en su país. Sin embargo, la escucha de la palabra de Cristo fue para él descubrimiento de la universalidad del amor de Dios. Judas se ha convertido en uno de los santos más populares por los favores que concede a la gente en lo que concierne a la búsqueda de trabajo. ¿Por qué razón se celebra la fiesta de los dos en el mismo día? Cuenta la tradición que los dos iban siempre juntos en su rico y fecundo apostolado. El Señor los llamó para completar el número de los 12 apóstoles encargados de ser los continuadores de la obra de Jesús en el mundo. Se le llama a Tadeo para distinguirlo del otro Judas Iscariote, que traicionó al Señor. San Judas escribió poco, tan solo una carta suya se encuentra en la Biblia. La finalidad de su escrito era una crítica severa contra un grupo secta llamada los gnósticos, que basaban su herejía en la separación de lo físico y de lo espiritual, despreciando lo físico o corporal como malo y lo espiritual como bueno. Y los dos provienen mediante emanaciones del mismo Dios, los 12 apóstoles. Su carta termina con estas palabras: sea la gloria eterna a nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecado y sin mancha en el alma, y con gran alegría los dos murieron martirizados de forma cruel
entregando su vida a la causa del Evangelio. En el contexto de la fiesta de los apóstoles Simón y Judas, el Evangelio nos muestra a Jesús en profunda oración pidiendo la luz del Espíritu de Dios para proceder a la elección de sus apóstoles. Las grandes decisiones exigen profundas reflexiones y meditaciones. El Señor elige entre sus discípulos hombres común y corrientes, como nosotros, con cualidades y defectos, con gracia y pecado. Apóstol es aquel que es enviado a cumplir una misión, en este caso la evangelización de las gentes, la evangelización de todos los pueblos. No tenemos muchos datos de los apóstoles, de unos un poco más y de otros prácticamente nada. Pero lo poco que hay da para ver algo del carácter de cada uno de estos apóstoles. Pedro era una persona generosa, entusiasta, pero a la hora del peligro y de la decisión su corazón sigue encogido y se vuelve atrás. Llega a ser incluso Satanás para Jesús. Jesús le dio el apellido de Piedra. Pedro por sí mismo no era piedra, se volvió piedra, roca, base de la iglesia porque lo quiso Jesús. Santiago y Juan estaban dispuestos a sufrir con Jesús y por Jesús, pero eran muy violentos. Jesús los llama hijos del trueno. Juan parecía tener ciertos celos, quería pues atrapar a Jesús solo para su grupo. Felipe tenía una forma de ser acogedora, sabía poner a los demás en relación con Jesús, pero no era muy práctico en resolver los problemas inmediatos. A veces era medio ingenuo. Hubo momentos en que Jesús perdió la paciencia con él. Pero Felipe, tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces. Andrés, hermano de Pedro y amigo de Felipe, era más práctico. Felipe recurre a él para resolver los problemas. Fue Andrés el que llevó a Pedro ante Jesús, y fue Andrés el que encontró al joven con los 5 panes y los 2 peces entre la multitud. Bartolomé parece haber sido el mismo que Natanael. Este era del barrio y no podía admitir que nada pudiera venir de Nazaret. Tomás fue capaz de sustentar su opinión una semana entera contra el testimonio de todos los demás que hablaban de la resurrección del Señor. Pero cuando vio que estaba equivocado, no tuvo miedo en reconocer su error. Era generoso, dispuesto a morir con Jesús. Mateo o Leví era publicano, cobrador de impuestos como Zaqueo. Eran personas comprometidas con el sistema opresor romano de la época. Simón, por el contrario, parece haber sido del movimiento que se oponía radicalmente al sistema del imperio romano y que este imperio imponía al pueblo. Por eso tenía el apellido de Zelota. El grupo de los celotas llegó a provocar una gran rebelión armada contra los romanos. Judas era el que se ocupaba del dinero del grupo, llegó a traicionar al Señor. Santiago de Alfeo y Judas Tadeo, de estos dos, los evangelios solo nos informan su nombre. ¿Y nosotros qué somos? ¿Qué somos sus discípulos? ¿Qué somos entonces cada uno de nosotros ante el Señor? ¿Quiénes somos? ¿Somos conscientes de nuestros límites, de nuestras fragilidades? ¿Somos agradecidos con el Señor al fijarse en nosotros y al llamarnos a ser sus discípulos? ¿Estamos cumpliendo la tarea de ser misioneros de su palabra, de su amor en el mundo y en medio de los que nos necesitan? Pidámosle a los apóstoles de ayer y de hoy que nos animen en esta misión. Y dispongámonos también entonces para recibir esta bendición del Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén.